El misterio detrás de la historia de Melquisedec bendice a Abraham. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El regreso del guerrero. El crepúsculo teñía de rojo sangre los cielos de Canaán, como si el cielo mismo estuviera sellando con fuego la memoria de la batalla. El polvo aún flotaba en el aire, y los pasos de los guerreros resonaban sobre la tierra endurecida por la sangre y el sudor. Abraham marchaba al frente, sin corona ni cetro, pero con el porte de un rey que había vencido no por espada, sino por propósito. Detrás de él, los 318 hombres que había entrenado en su casa avanzaban en silenciosa reverencia. Sus rostros, bellos y marcados por la firmeza de la convicción, brillaban con una extraña luz. No eran soldados comunes, eran hombres de fe que habían visto lo imposible quebrarse ante su determinación. Cargaban en sus hombros los despojos de reyes derrotados, pero también el peso invisible de una historia que el cielo comenzaba a escribir. Lot, su sobrino, iba entre ellos, rescatado, silente, con la mirada extraviada en la confusión. No había palabras aún para entender lo que habían presenciado. Y sin embargo, algo más grande aguardaba a Abraham. No era un enemigo con lanza, ni un ejército oculto entre las montañas. Lo que le esperaba no se veía con los ojos. Era una batalla de intenciones, una prueba que medía no la fuerza, sino el alma. Cuando llegaron cerca del valle de Sabe, también llamado el Valle del Rey, el viento cambió de dirección. Fue apenas un susurro entre los árboles, un estremecimiento en la tierra, como si el mismo universo contuviera el aliento. Y entonces una figura emergió entre las sombras crepusculares. Era el rey de Sodoma. Venía sin ejército, sin gloria, sin vergüenza. Su rostro era severo, tallado por el orgullo y el poder. Su túnica negra como la noche sin luna se extendía como un río oscuro que debía del suelo. Y sus ojos eran como pozos sin fondo, llenos de deseo, astucia y ambición. No traía heridas visibles, pero había sido derrotado, no en cuerpo, sino en honor. Surgiendo la primera pregunta de este capítulo, y es, ¿qué buscaba este rey entre los despojos de la guerra? Y, ¿era gratitud lo que ofrecía, o una sutil trampa disfrazada de alianza? La pregunta misteriosa ¿es posible que incluso después de una victoria, la verdadera batalla aún esté por librarse? Teniendo como respuesta con fundamento bíblico es que sí. De hecho, las tentaciones más sutiles no llegan cuando estamos débiles, sino cuando creemos estar fuertes. Tras cada cima conquistada, el corazón queda expuesto. Es en el cansancio post-triunfo donde la serpiente se arrastra en silencio. En 1 Corintios 10, versículo 12 advierte: si piensas que estás firme, ten cuidado de no caer. Abraham había vencido reyes, pero ahora debía vencer al orgullo, al reconocimiento, al deseo de posesión. Una batalla invisible pero determinante. Una lección que definiría de quién vendría su bendición, ¿de un rey terrenal o del Altísimo? Seguidamente, en el segundo capítulo, llamado El sacerdote del Altísimo. Antes de que el rey mundano pudiera articular palabra, el viento cambió de dirección. Fue apenas un susurro entre los árboles, un estremecimiento en la tierra, como si el mismo universo contuviera el aliento. Y entonces ocurrió. Melquisedec, rey de Salem, emergió sin estruendo, como si la tierra hubiese abierto una puerta para dejarlo pasar. No venía con escoltas, ni banderas, ni oro ni espada, pero su sola presencia eclipsó reyes y silenció intenciones. Su rostro era sereno, luminoso, de una belleza incorruptible, ojos como lagos en calma, barba corta como la de un profeta, labios sin prisa, pero llenos de destino. Su túnica era blanca, no por color, sino por esencia. No reflejaba la luz, sino que la portaba. Sus pasos no pisaban, sino que consagraban, y en sus manos, como portando el misterio del futuro, traía pan y vino, no para saciar hambre, sino para anunciar un pacto aún no revelado. Surgiendo la siguiente pregunta: ¿quién era este rey sacerdote? ¿Un hombre? ¿Un símbolo? ¿O un enviado?
No tenía linaje registrado, ni genealogía humana, ningún pergamino lo nombraba, ninguna historia contaba de su nacimiento, y sin embargo, el cielo lo conocía. Melquisedec se acercó a Abraham como si ya lo conociera, y sin preguntar, sin exigir, bendijo. Su voz no era estruendosa, pero reverberaba en lo invisible, como si viniera de antes de los siglos. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, quien derrotó a tus enemigos por ti. En ese instante, el alma de Abraham se estremeció. No había ruido a su alrededor, pero dentro de él retumbaba una certeza. Este hombre no es de aquí. El patriarca, que no se inclinó ante reyes derrotados, que no dobló rodilla ante riquezas, ahora lo hizo sin que se lo pidieran. No fue humillación, fue adoración. No fue sumisión, fue reconocimiento espiritual. Abraham tomó lo mejor de los bienes recuperados y entregó la 10ª parte. Nadie le pidió nada, nadie lo obligó, pero su espíritu sabía, la verdadera victoria venía de lo alto, y ante ese sacerdote de eternidad, Abraham selló con fe lo que luego sería ley. Dio el diezmo no como obligación, sino como adoración. La pregunta que despierta el misterio es, ¿por qué Abraham, un hombre poderoso y escogido, se inclinó ante un rey del que nada sabía? Porque el espíritu que es de Dios discierne lo que es de Dios. Aunque Melquisedec no tenía genealogía humana, su autoridad era celestial. En Hebreos 7, versículo 3 dice, no tiene padre ni madre, ni antepasados, no tiene principio ni fin de vida, se asemeja al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Abraham, guiado por el Espíritu, reconoció en Melquisedec la sombra del Mesías. No necesitó pruebas ni linajes, porque cuando lo eterno se presenta, el alma lo sabe. Y es que muchas veces lo divino se esconde en lo inesperado, y solo los humildes de corazón lo pueden ver. Finalmente, en el último capítulo llamado La oferta rechazada, el silencio había envuelto el valle como un manto pesado. Las palabras de Melquisedec aún flotaban en el aire como perfume sagrado, pero pronto serían interrumpidas por un aliento muy distinto. Desde las sombras del ego herido, el rey de Sodoma dio un paso al frente. Su andar era seguro, pero su interior temblaba. Su sonrisa no era de gratitud, era de estrategia. Con voz medida, untada de diplomacia y orgullo, dijo, «Dame a las personas y quédate con los bienes para ti». Era una oferta peligrosa. Disfrazada de generosidad, llevaba dentro un veneno lento. La dependencia, la vanagloria, el intercambio sutil de gloria humana por favor terrenal. Y a primera vista, tenía lógica. Abraham había arriesgado su vida, su casa, sus hombres, había vencido reyes, libertado prisioneros, restaurado un orden caído. Surgiendo la siguiente pregunta, ¿no era razonable que disfrutara el botín? ¿No era eso justicia? Pero en el corazón de Abraham ardía otra verdad. Entonces levantó su mano hacia el cielo, no hacia el rey, no hacia los bienes, sino hacia Dios. Y en el valle del juicio silencioso, el patriarca habló con voz firme y limpia. Juro por el Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que nunca digas, yo hice rico a Abraham. Fue como una espada invisible que cortó todo lazo con Sodoma, un voto sagrado que separó el propósito del patriarca de los pactos del mundo. Abraham no temía la pobreza, temía atribuirle al hombre lo que solo el cielo podía dar. No deseaba riquezas contaminadas, prefería la bendición sin mancha, aunque tardara más en llegar. No necesitaba reconocimiento de los hombres, ya había sido bendecido por un sacerdote eterno. La pregunta reveladora es, ¿por qué rechazar un botín merecido? ¿No era Dios quien le había dado la victoria? Teniendo como respuesta con fundamento bíblico es, porque no toda ganancia es bendición, y no toda oferta es señal de favor. Abraham entendía que aceptar las riquezas de Sodoma sería abrir una grieta en su testimonio. La línea entre lo justo y lo corrupto es delgada cuando se disfraza de recompensa. En Proverbios 10, versículo 22 dice,
La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Abraham rechazó la gloria humana para conservar la gloria de Dios. No se dejó tentar por el brillo del oro porque su esperanza brillaba en lo invisible. Y así con dignidad y sin rencor, se apartó. A su lado quedaron los fieles, hombres de rostro puro, de alma entrenada, de espíritu alineado. El rey de Sodoma se alejó con sus palabras vacías, y Abraham se fue con la bendición de un sacerdote eterno y con una promesa que aún seguiría multiplicándose por generaciones. La reflexión final de esta historia, llamada Cuando la tierra se cruza con lo eterno. A veces el mayor acto de fe no es conquistar reyes, sino rechazar lo que el mundo aplaude. En el silencio del valle, Abraham no solo rescató a Lot, rescató su propósito eterno. Eligió la bendición de lo invisible por encima de las riquezas de la hora. Fue visitado por un sacerdote sin linaje humano, figura de aquel que un día sería pan y vino para todos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a rechazar lo fácil para recibir lo eterno? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.